Bienvenidos, amados hermanos, a la serie de los 10 mandamientos bien explicados. Soy el pastor Sergio López y les saludo desde Costa Rica. Gracias por escucharnos. Que Dios les bendiga. Suscríbase a nuestro canal, La Voz de Esperanza Costa Rica, para que pueda escuchar esta serie completa, así como otros programas que le ayudarán en su crecimiento espiritual. Hoy nos corresponde estudiar el mandamiento número 10 de la ley de Moisés. Vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Éxodo, el capítulo 20 y el verso 17. Y lo leemos siempre con todo respeto, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. No se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, ya sea su esposa, su sirviente, su sirvienta, su buey, su burro o cualquiera de sus pertenencias. El resumen de este mandamiento es: no codiciarás. Y vamos a analizar el significado de esta palabra codiciar para entrar de lleno en el contexto y en el estudio que hemos preparado para esta oportunidad. La codicia, de manera general, es desear lo que no nos pertenece. Es una ofensa contra Dios y contra nuestro prójimo. La ley prohíbe el robo, el deseo de los bienes ajenos y el codiciar a la mujer ajena. Es pecado no saber renunciar por obediencia a los mandamientos de Dios a lo que en sí mismo podría ser un deseo natural y legítimo. Por ejemplo, Israel codició muchas veces. En Números 11:4 nos dice así: entre los israelitas se habían mezclado gente de toda clase, que solo pensaban en comer, y los israelitas, dejándose llevar por ellos, se pusieron a llorar y a decir: ojalá tuviéramos carne para comer. Recordemos que Israel se mezcló con toda clase de gente y como no eran maduros espiritualmente, pronto se vieron tentados a adoptar las costumbres de ellos. En este caso, el hambre era una necesidad legítima, pero la actitud codiciosa no lo era, porque representaba una desobediencia al Señor. Muchas veces hemos leído acerca del pueblo de Israel de cómo tentaron a Dios. Aquí es donde básicamente está el problema. En Génesis 39:7 se nos menciona el pecado de codicia, en el que la esposa de Potifar deseaba cometer adulterio seduciendo a José. Y dice así: así que después de algún tiempo la esposa de su amo se fijó en él y un día le dijo: acuéstate conmigo. Entonces la ley es clara y afirma no codiciar no solo los bienes materiales de otro, sino también en relación con las personas, que implica una relación ilegítima de fornicación o adulterio. La palabra hebrea para codiciar significa deseo, inclinación o apoderarse de lo ajeno. En el griego tiene relación con aquello que pulsa, que hierve y que huye. En primera instancia, la sangre y el corazón como sitios donde están ubicados los sentimientos. Por ejemplo, Pablo usa esta palabra codicia en griego en la primera carta de Corintios en el capítulo 10 y el verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Aquí Pablo nos describe un deseo pecaminoso. Si usted lee los versos del 1 al 5 de este capítulo 10 de primera carta de Corintios, aquí se nos detallan que todos los israelitas estuvieron en el desierto bajo el cuidado del Señor y que todos tuvieron las mismas oportunidades, pero que lamentablemente cometieron muchos pecados y ellos murieron en el desierto. Los versos 7 al 11 nos describen algunos de esos pecados. Dice así: no deben cometer idolatría como hicieron algunos. Así dice la Biblia: la gente se sentó a comer y beber y luego se puso a bailar en honor a los ídolos. Tampoco debemos tener relaciones sexuales prohibidas, como lo hicieron algunos de ellos. Por eso, en un solo día murieron 23,000. No tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. A algunos del pueblo lo hicieron y murieron mordidos por serpientes. Tampoco debemos quejarnos, como algunos de ellos lo hicieron. Por eso el ángel de la muerte los mató. Todo esto le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección y quedó escrito en la Biblia
para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos. Está claro, mis amados hermanos, que muchos de los pecados cometidos tuvieron relación con la codicia, que es una manifestación del pecado que hay en el corazón del hombre que lo domina. Pablo lo explica en su carta a los Romanos en el capítulo 7 y el verso 7. ¿Quiere decir esto que la ley es pecado? Claro que no. Pero si no hubiera sido por la ley, yo no sabría ni habría entendido lo que es el pecado. Por ejemplo, si la ley no dijera no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, yo no sabría qué es malo. Aunque sabemos que la ley no era perfecta, el problema fue el corazón duro de los israelitas y del ser humano en general. Aunque alguien sea cristiano, la codicia sigue siendo un peligro y hay que combatirla. Por eso Pablo dijo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es una advertencia para todos, para estar alertas contra las tentaciones, para controlar nuestros deseos y los impulsos del hombre natural que siempre eh, quiere inclinarse hacia el mal. Ya en el Nuevo Testamento, la palabra codicia aparece al menos 53 veces, de manera que es un tema bastante importante que debemos considerar. El 10.º mandamiento advierte no codiciar y lo dice en este orden, no codicien la mujer de su prójimo. Si somos más bíblicos, la orden específica del matrimonio es al hombre amar a su esposa y a ella obedecer a su marido. Entonces, esta tendencia natural en el ser humano, a las mujeres en general les cuesta obedecer y a los hombres amar. Por eso Eva quiso dominar sobre su marido y el deseo se revirtió. Por su lado, el hombre desde tiempos antiguos le ha costado ser fiel. Por eso muchos tenían varias mujeres, lo cual nunca ha representado el estado ideal de Dios para el matrimonio y también para la familia. Ha sido más bien la dureza del corazón del ser humano que se ha desviado de los mandamientos de Dios. De hecho, esa es la razón por la que hay muchas separaciones y lamentablemente divorcios entre creyentes. Por ejemplo, recordemos en Génesis 3:6 cómo Eva codició el fruto prohibido. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Aquí básicamente predominó el deseo de tener algo prohibido y Adán también se dio a esa tentación. Pero Jesús fue más allá en una reinterpretación que hizo acerca de este mandamiento. San Mateo 5:28 dice, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Tal como les expliqué, el mandamiento de no cometer adulterio no solo se trata de tener relaciones sexuales prohibidas. Con solo establecer un noviazgo fuera del matrimonio o una cita, aunque no implique una relación sexual, ya se cometió adulterio. Incluso hay parejas de matrimonio que están separadas de cuerpo, pero aunque legalmente siguen estando casadas y entablan una relación amorosa con una persona que no es el cónyuge, pues ya se vuelven adúlteros. O en el caso de una pareja divorciada por la ley que establecen relaciones de convivencia o unión libre, entonces ya han pecado. Pero si somos más bíblicos, Jesús afirma que con solo codiciar en la mente a otra persona que no le pertenece, ya ese pecado se considera adulterio, incluso fornicación. No se trata de que la gente peque por tener relaciones sexuales sin estar casados o una relación extramarital. Con solo tener el deseo descontrolado, desmedido, que muchas veces es atraído por la lujuria y la concupiscencia o los malos deseos, ya se está quebrantando este y otros mandamientos. Porque cuando hay codicia, habrá robo, muerte y adulterio inevitablemente. Entonces, la mirada codiciosa es pecado porque tiene su raíz en el corazón humano que está contaminado con el pecado. En este sentido, muchos hombres y también mujeres
han cometido el pecado de codicia sin haber tenido relaciones sexuales porque se originó de un deseo descontrolado de poseer algo prohibido. En las redes sociales también se da con mucha frecuencia esta clase de pecados. Por cierto, olvidé mencionarles que el mandamiento de no robarás y no codiciar, aunque están relacionados, son dos mandamientos por separado, aunque los católicos romanos los unen para justificar sus tradiciones religiosas y sus falsas enseñanzas. Y de la misma manera hacen con el primero y segundo mandamiento, que los unen a eh, conveniencia para justificar sus enseñanzas. También el mandamiento número 10 nos habla de no codiciar, además de personas ajenas, los bienes de otros. Deuteronomio 7:25 nos dice así: quemarás a fuego las esculturas de sus dioses, no codiciarás la plata ni el oro que las recubren, ni lo tomarás para ti, no sea que por ello caigas en un lazo, porque es abominación al Señor tu Dios. Debemos recordar, mis amados hermanos, que Dios le prohibió a los israelitas codiciar el oro y la plata que recubría las esculturas paganas de dioses falsos, porque eso era abominable delante de sus ojos. Miqueas 2, del 1 al 2 nos dice así: ay de los que planean la iniquidad, los que traman el mal en sus camas. Al clarear la mañana lo ejecutan porque está en el poder de sus manos. Codician campos y se apoderan de ellos. Codician casas y las toman. Roban al dueño y a su casa, al hombre y a su heredad. Por otro lado, la codicia también es la raíz del robo. Y aquí está bien descrito en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, versos 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Proverbios 21:25 al 26: el deseo del perezoso lo mata, porque sus manos rehúsan trabajar. Todo el día codicia, mientras el justo da y nada retiene. Otro pasaje muy conocido por todos nosotros, San Lucas 12:15, en palabras de Jesús: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. De manera que estos versículos nos hablan de la codicia del ser humano por el dinero, por las cosas materiales y del daño que trae consigo. Es una lección que todos debemos aprender. En contraste, la Biblia nos exhorta a vivir de manera sobria, con una conducta intachable, con una fe genuina, con un testimonio limpio, de manera sencilla y austera, de manera piadosa y santa, y sobre todo a evitar a toda costa la codicia en todas sus expresiones. Nada de lo que tiene el prójimo nos pertenece y debemos respetarlo para así guardar este 10º mandamiento. Debemos, por otro lado, ser controlados por el Espíritu Santo y no por los deseos humanos y carnales que quieren dominarlos. Entonces, el consejo de la palabra del Señor es claro: vivan contentos con lo que tienen y sean agradecidos con el Señor. Hasta aquí, mis amados hermanos, esta serie, los 10 mandamientos bien explicados. Si no ha escuchado toda la serie, le invito a buscarla en nuestro canal. Gracias por escucharnos. Se despide el pastor Sergio López desde Costa Rica. Muchas bendiciones para todos.